más temor. Su luz las cadenas ya rompió. Vivo estoy, nunca lo negaré. Este amor nunca lo negaré. Gritaré para que todo el mundo escuche. Que lo escuche, no me avergüenzo, nunca lo haré. Por su gracia yo salvo soy. Nada me separará de su amor. No. Su luz me dio salvación y yo por su sangre nuevo soy. Vivo estoy, nunca lo negaré. Este amor nunca lo negaré. Gritaré para que todo el mundo escuche. Que lo escuche, no me avergüenzo, nunca lo haré. Por su gracia yo salvo soy. Nada me separará de su amor. No, no me avergüenzo, nunca lo haré. Tu poder me hizo nuevo Dios. Nada me separará de su amor. No. No hay tormentas ni dolor que me separen de su amor. Mi esperanza y mi canción, en Cristo firme vivo yo. No hay tormentas ni dolor que me separen de su amor. Mi esperanza y mi canción, en Cristo firme vivo yo. No hay tormentas ni dolor que me separen de su amor. Mi esperanza y mi canción, en Cristo firme vivo yo. No me avergüenzo, nunca lo haré. Por su gracia yo salvo soy. Nada me separará de su amor. No, no me avergüenzo, nunca lo haré. Tu poder me hizo nuevo Dios. Nada me separará de tu amor. No. Nada me separará de tu amor. Bien, buenos días a todos. Es una alegría nuevamente estar con ustedes compartiendo otro domingo más la palabra de Dios, y quisiéramos que en esta mañana podamos disfrutar plenamente del mensaje de Dios para cada una de nuestras vidas. Quisiera que juntos podamos en esta mañana ir viendo algunas cositas que Dios nos puede enseñar a vos y a mí a través de su palabra. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos atrás estuvimos hablando acerca de la importancia de la iglesia y cómo fue su comienzo. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos, capítulo 2, mencionamos cómo la iglesia empezó, el origen. Y decíamos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Características de la iglesia cuando recién comenzaba. Hoy quisiera que juntos podamos ver un poquito más acerca de el transcurso de los tiempos de la iglesia y llegar hasta hoy día, viendo las bendiciones, los privilegios y las responsabilidades que tenemos por ser parte de la iglesia. Así que bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y seguimos. Señor, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, y queremos pedirte que nos hables a cada uno en particular, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que tu palabra nos guíe y nos dé la posibilidad
de hacer lo correcto en cuanto a lo que vos querés. Así que te pedimos esto y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir con los hermanos y con aquellos que nos están escuchando, que todavía no son parte de la iglesia, que puedan entender lo importante que es la obra de Jesús y todo lo que Él hizo a favor de esta iglesia maravillosa. Gracias te damos en nombre de Él. Amén. Bien, hoy quisiera que juntos podamos ver en un pequeño resumen lo que la iglesia ha pasado a lo largo de estos casi 2000 años. Si uno ve el inicio de la iglesia y nos remontamos al libro de Hechos capítulo 2, el primer siglo en la era cristiana, y poco a poco vemos cómo la iglesia se fue acrecentando en cantidad, pero también extendiendo a lo largo de diferentes rumbos. El evangelio se fue extendiendo hacia África, hacia todo lo que es Europa, hacia distintos lugares, y hoy podemos decir llegó hasta lo último de la tierra, Argentina, lo más lejos que había hasta esa época. Es más, ni siquiera quizás sabían que existía ese continente. Pero el evangelio llegó a nuestros días, a nuestra tierra, a nosotros. Y eso fue la obra del Espíritu Santo a lo largo de los tiempos, utilizando a personas como vos y yo. Personas con errores, con dificultades para hablar, con dificultades para vivir una vida cristiana, porque no es fácil, pero cuando vemos también el proceso nos damos cuenta que el que va obrando siempre es Dios, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Pensando en la obra maravillosa del Señor Jesús, uno puede darse cuenta qué maravilloso es este evangelio, esta buena noticia de parte de Dios. El libro de Éfeso, la carta a los hermanos que estaban en Éfeso, nos habla acerca de la iglesia y cada capítulo nos da una característica distinta. A lo largo de la Biblia del Nuevo Testamento podemos ver la obra maravillosa de la iglesia en distintos lugares. Pero también tenemos que ver cómo este libro que mencionamos, la carta a los Efesios, menciona distintas características. Si vos ves en el capítulo 1 habla acerca de la iglesia como una familia. El capítulo 2 habla como un edificio, el 3 habla como un misterio, el 4 como un cuerpo, el 5 una esposa, el 6 como un ejército. Distintas características. Y después vos lo buscás en distintos libros de la Biblia y refuerza, ¿no es cierto?, esos ejemplos. ¿Y por qué da ejemplos? Porque la iglesia no es una institución muerta, es un organismo vivo. Está compuesta por personas que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Aquellos que alguna vez han escuchado el Evangelio, entendido la obra de Jesús, comprendieron que éramos pecadores y que seguimos siendo pecadores, pero que hemos sido perdonados por la gracia y por el amor incondicional de Dios Padre, entregando a quien, a su Hijo, Jesucristo, para que muera en la cruz, y esa muerte hace posible que nosotros tengamos ese acceso a Dios. La sangre que Él derramó limpió nuestros pecados. Como Él vivió es el modelo a seguir de los cristianos. Y las pautas que tenemos que ir mirando están en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, en este libro podemos ver distintas maneras de ver lo que es la iglesia. Y a veces no tenemos en cuenta y pensamos que la iglesia es el edificio. Muchos dicen, voy a la iglesia, y piensan que van al edificio y ahí es el culto. Y la realidad es que la iglesia está formada por cada uno de los hermanos que han creído en Jesucristo. Y nos reunimos en un lugar, en un salón, quizás en una casa, quizás en un lugar de alquiler. Cada uno podrá ver distintas maneras de reunirse en distintos lugares. Pero la iglesia está compuesta por aquellas personas que han sido redimidas, compradas, perdonadas por el Señor Jesús. Y si vos fuiste perdonado y si yo fui perdonado, somos parte de la iglesia. Una iglesia que es universal, que está compuesta por todos aquellos creyentes que han muerto, que están vivos y que van a creer hasta que el Señor venga a buscarnos. Todos esos forman parte de esta iglesia
universal, porque es de todos los países, es de todas las etnias, es de todas las edades. Está compuesta por todos estas personas. Así que pensemos que la iglesia es una y que está compuesta por todos aquellos que han creído en Jesucristo. Y ahí es donde incluimos bautistas, pentecostales, quizás católicos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos decir este forma parte y este no, pero sí nos damos cuenta de la obra transformadora, regeneradora de Dios en las vidas, porque Dios transforma y hace nuevas a las personas. Entonces, la iglesia está compuesta por personas que tienen errores, sí, pero que el Señor sigue capacitando, restaurando, sanando, dándoles nueva vida, como dice su palabra. Ahora, vemos distintas características. Fíjate que en el capítulo 3 de esta carta a los Efesios, él habla acerca de un misterio, que compara a la iglesia con un misterio. ¿Por qué? Porque uno busca en el Antiguo Testamento y no existe iglesia. No existen. ¿Y esto de dónde salió? Bueno, era un misterio para los hebreos. Dios les dio una tarea al pueblo hebreo de cuidar la palabra de Dios y lo hicieron muy bien. Hoy nosotros tenemos el Antiguo Testamento íntegro, perfecto, completo. ¿Por qué? Porque los judíos, los hebreos, han cuidado la palabra de Dios. Era lo que Dios les encomendó: guardar la palabra, cuidarla, pero también vivirla. Pero a la iglesia en el Nuevo Testamento, este misterio que aparece que no estaba antes, también le dio otra responsabilidad. Y la responsabilidad se la da al mismo Señor Jesús. Dios se la había dado al pueblo hebreo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se la dio a la iglesia. Y está en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, cuando le dice que tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el Evangelio por todos lados. Y es lo que se hizo después. Pablo empieza a predicar el Evangelio y a extender por todos lados, no solamente con los judíos, sino con los gentiles, aquellos que no eran judíos. Le empieza a predicar esta buena noticia, este Evangelio que había llegado para todos, que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías que podía perdonar los pecados. Ahora, ese misterio se hizo visible. Ya no era un misterio porque se empezó a mostrar quién era Jesucristo. Y es lo que tenemos que hacer vos y yo, anunciar el Evangelio, este misterio que antes no se sabía, hoy sí se sabe. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo hecho carne. Y Él es el que nos da esa posibilidad de poder reconciliarnos nuevamente con el Padre. Qué lindo es poder ver eso, ¿no? Las características. Otra de las características que hace una comparación a la iglesia con un edificio. Un edificio donde los apóstoles son las bases, donde uno ve que cada uno de los miembros podría ser, como ejemplo, ¿no?, un ladrillo, y que juntos vamos haciendo ese edificio. Que es necesario que estemos bien unidos unos con otros. Siempre me acuerdo de los ejemplos. Mi papá era albañil, ¿no? Y él me mostraba y decía que si no hacíamos bien las cosas y después nos salía mucho más caro. Si uno hacía una pared torcida, aunque la tape con el revoque, tenía que usar más material y perdía más tiempo. ¿Por qué? Porque no hacer bien las cosas. Y era necesario que el material sea acorde, porque tenía que unir los ladrillos, porque pasa el tiempo y si no se pone mucho cemento, uno toca con el dedo y que se descascara, se desgrana ese material. Y no es firme. Los ladrillos después se pueden mover, entonces hay que hacer bien las cosas. Un edificio bien hecho. Esa es la comparación. El Señor dice que la iglesia es como un edificio, que está muy bien hecho, donde uno encaja con el otro, un ladrillo la pared, en el medio mezcla y unidad, y trabajan juntos. Qué importante que es tener en cuenta eso, que en la iglesia todos somos parte y todos tenemos que trabajar. A veces pensamos, los pastores son los que tienen que estar
trabajando y predicando y haciendo esto y aquello y lo otro. ¿Y vos? El Señor va a venir y te va a decir, yo te di dones y capacidades a vos para que vos también seas de bendición a la iglesia y te di responsabilidades para hacer en la iglesia. Qué importante que tengas en cuenta los dones que Dios te dio para ponerlos al servicio de nuestro Dios, un Dios maravilloso. Pero cuando uno empieza a ver todas estas cosas se da cuenta que para Dios la iglesia era algo importante. Porque también menciona en el capítulo 5 que es como una esposa. Y si Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios está buscando una esposa, dice que la iglesia es la esposa. Según capítulo 5, versículo 24, da ese ejemplo, ¿no? Y uno se da cuenta que la iglesia tiene que ser la esposa, y la esposa, cuando espera al esposo, se viste, se prepara de la mejor manera, esperando ese momento, el de casarse, ¿no? Todavía no es esposa, es novia, pero llega un momento que se van a casar. Bueno, la novia espera eso. Hoy somos por ahora la novia, en algún momento llegaremos a ser la esposa de Cristo. Pero hasta ahora la iglesia es la novia y espera con ansias ese momento de poder unirnos con Jesucristo, de poder estar con Él, de poder ser parte de Él en todo, acompañándolo como el esposo. Ejemplos que la Biblia nos da acerca de la iglesia, lo importante que es la iglesia. Y a veces no tenemos en cuenta esto. Y no valoramos la iglesia, no el edificio, sino el conjunto de personas que aman y sirven a este Dios maravilloso. También se menciona en el capítulo 6, del versículo 10 al 20, que es como un ejército y da características de cómo puede ser emprendedora y cómo puede ir hacia adelante luchando, y un montón de características. Dios trata de ejemplificar qué es la iglesia para Él. Pero también te da un detalle de cómo es la iglesia en el capítulo 1, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, versículo 19. Te habla acerca de que la iglesia es como una familia. Y me gustó este ejemplo, que la iglesia es como una familia. Y siempre lo digo, porque la iglesia verdaderamente tiene que ser como una familia. Y cuando uno está y es parte de una familia, es algo muy lindo ver, ¿no es cierto?, que en la familia hay nacimientos. Hace poquito, uno de mis primos, o primo de Carol, tuvieron un bebé. Y es lindo saber y preparar y armar el regalito para entregarle. ¿Por qué? Porque alguien más se suma a la familia. Y es una alegría poder estar juntos y poder ver cómo ese nene, esa nena va creciendo. Y es parte de la familia. Y uno va viendo el crecimiento. Lo mismo pasa en la iglesia. Y el Señor muestra eso. Si vos lees, ahora vamos a ir viendo algunos versículos, pero si vos vas viendo esto en el libro en la carta esta a los hermanos que están en Éfeso, te vas a ir dando cuenta cómo el Señor le va mostrando, por medio de Pablo, le va diciendo lo importante que es la iglesia. Cuando hay un nacimiento, alegría, pero ¿saben qué? Cuando hay un fallecimiento, también hay tristeza. Hace poco despedimos a un hermano de otra iglesia, y a veces nos ha tocado varias veces despedir a hermanos de nuestra familia, la iglesia. Y cuando uno ve eso, se entristece. Aunque sabemos que están mejor porque están con nuestro Dios, ya están con Él, sabemos y tenemos esa paz totalmente diferente a aquellos que no creen en Jesucristo, porque muchos creen que se acaba todo. Nosotros decimos, no, sigue. Se fueron. ¿A dónde? A estar cerca del Padre. Y eso es algo que es un privilegio, tener una esperanza y una seguridad como esta. Porque muchos no la tienen. Y están angustiados porque dicen, y la muerte nos va a fulminar y se acabó todo. Y nosotros decimos, va a seguir por una eternidad. Entonces, ¿hay alegrías? ¿Hay tristezas en la familia? Claro que sí. Cuando vemos que hay también peleas entre los miembros de la familia.
¿O no han visto que hermanos se peleen unos con otros? Nosotros tenemos 4 hijos y hemos visto que se discuten unos, otros, que a veces se agarran fuerte en discusiones, peleas internas, ¿no es cierto? Pero después se solucionan, se arreglan. El amor está siempre. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia. Mis hijos no pueden decir que no son parte de la familia, porque son hijos. Son mis hijos. Por lo tanto, es parte de mi familia. Vos y yo, si somos parte de la familia de Dios, si somos miembros de la iglesia, y aunque nos peleemos y nos enojemos, ¿sabes qué? No podemos decir que no somos parte. Somos parte de esta familia. Y lo más lindo es después, cuando hay reconciliación, porque hay posibilidades de una fiesta, de una alegría, de que vuelva toda la normalidad en algunas cosas. Pero ¿saben qué? Cuando uno ve todo esto, también un padre tiene que ser un padre de amor, como lo es nuestro Padre Celestial, pero también un padre tiene que ser alguien que discipline, que marque. Cuando discuten mis hijos, a veces digo, bueno, basta, se acabó. Y se acabó. Basta, ya está. Y se termina la discusión ahí. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene que marcar los límites. Bueno, Dios hace eso con su iglesia también. Marca límites, nos da pautas y ¿sabes qué? A veces también nos disciplina. A la iglesia sí es su familia. Nosotros somos parte de esa familia porque Él nos compró. Él nos dio la posibilidad de ser parte de esta familia. Y Él es el que nos maneja y nos dirige por medio de su espíritu, por medio de la palabra, pero también Él nos marca y nos dice qué cosas tenemos que hacer y qué no. Como iglesia, la iglesia tiene una responsabilidad y la tuvo a lo largo de todos los tiempos. ¿Qué es? Anunciar el mensaje de salvación. Predicar a Jesucristo, enseñar la palabra y enseñarle a los hermanos y a aquellos que están escuchando que lo mejor que pueden hacer es obedecer a Dios en todo. Ahora, esa responsabilidad pasa de generación a generación y es una responsabilidad que cada uno tiene que tener. A veces nosotros que somos por ahí más grandes le queremos predicar a adolescentes y ellos pueden entender, pero qué mejor que un adolescente que haya sido ganado por la sangre de Cristo, que haya sido comprado por la sangre de Él y que ese adolescente entiende lo que Dios hizo en su vida, que le pueda contar a otro. Que un joven que ha sido ganado de las garras del maligno para pasar a estar en piedra segura, en roca firme, le pueda predicar a otros contemporáneos de la misma edad. Es algo maravilloso. Los métodos y formas de predicar, uno mira y antes se predicaba de una manera, hoy tenemos que buscar distintas formas, métodos para predicar el Evangelio. El Evangelio siempre es el mismo, pero la manera y la forma de exponerlo, y bueno, tenemos que buscar distintas maneras. Hoy hay chicos que están predicando por TikTok, chicos que están predicando por distintas plataformas, pocos. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido lo importante que es anunciar el mensaje. La tarea que Dios nos dejó como iglesia, a cada uno en particular. Los mayores tienen que predicar a quién, a sus pares. Porque a veces nosotros no llegamos a la gente más grande. Entonces hay que buscar las distintas maneras de predicar el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él nos dejó? Yo quisiera que juntos podamos ver algunos versículos en cuanto a esto. Y fíjate lo siguiente. Cuando vemos a la luz de la palabra de Dios la tarea que la iglesia tiene que tener, y nos tenemos que dar cuenta que Dios tuvo un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. ¿Para quién? Para la iglesia. El principio de la iglesia, y uno dice, bueno, pero estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. Sí, Dios tenía planificado todo. Pero comenzó la iglesia ¿cuándo? Y vemos que empieza, ¿no es cierto?, en Hechos. En Hechos de los Apóstoles vemos cómo la iglesia empieza ese proceso de expansión. Pero también vemos el desarrollo, y ¿sabes qué? Vos hoy
vos y yo somos parte, ahí me trabé, somos parte de este desarrollo de la iglesia. Porque hoy estamos siendo parte de lo que la iglesia sigue haciendo. Y dentro de 20 años, si el Señor no viene, va a haber otra generación que va a seguir haciendo otras cosas por la iglesia, pero no va a dejar de hacer algo, que es predicar el Evangelio, anunciar el mensaje de salvación. Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta esto, que como familia vamos a tener dificultades, como iglesia vamos a tener dificultades, pero con la ayuda del Señor uno puede seguir avanzando, puede seguir trabajando, puede seguir siendo de bendición a otros sin dejar lo que el Señor nos dejó como tarea: predicar el Evangelio, anunciar el mensaje de salvación y enseñarle a las personas lo que Él quiere que podamos vivir como cristianos. Así que bueno, acompáñame en primer lugar a ver el capítulo 4 de Efesios, versículo 15 y 16. Y dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando uno ve este pasaje nos da unas características de algo que uno tiene que tener en cuenta. Habla acá acerca del cuerpo y es otro ejemplo que nos da acerca de la iglesia. Somos un cuerpo. Pero en este cuerpo hay alguien que es principal y que es la cabeza. Y la cabeza en la iglesia no es el pastor. La cabeza en la iglesia no son los ancianos. La cabeza en la iglesia es Cristo. Es Jesucristo. Y todo lo que nos habla la Biblia es acerca de Jesucristo. Por lo tanto, es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo. Y Él tiene que ser la cabeza. Y Él es el que tiene que ser el modelo a seguir por los pastores, por los diáconos, por los miembros de la iglesia, por todos aquellos que quieren verdaderamente identificarse y ser parte de este organismo vivo que es la iglesia. Y dice lo siguiente, ¿no? Dice, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto es la característica de la iglesia, una unidad donde hay un equilibrio en esa unidad y donde se ayudan mutuamente unos con otros. ¿Para qué? Para funcionar correctamente. A veces queremos que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso no es lo correcto. Porque Dios nos dio a cada uno una responsabilidad dentro de la iglesia. Hay veces vemos hermanos que no hacen nada, que están todo el día así. Y vienen a los cultos y están y escuchan y todo muy bien. Pero si Dios te dio capacidades y dones, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás sirviendo a Dios, utilizando todo eso que Dios te dio para ser de bendición, para que haya una unidad y un crecimiento fortalecido, como dice este versículo, según la actividad propia de cada miembro? Cada uno es parte, ¿no es cierto? Uno puede ser mano, otro pie, otro ojo, un ejemplo nos da, ¿no? Dios tiene distintos regalos o capacidades que le dio a cada uno, pero los tenemos que poner en ejercicio y no esperar que el otro haga todo. Vos y yo tenemos que dedicarnos a trabajar en lo que Dios nos dio como responsabilidad. El don, la capacidad que vos tenés, tiene que estar puesta a los pies de Cristo. Bien, ¿sabes qué? También pensando en la iglesia tenés que saber y tener en cuenta que Dios te dio a vos cosas que tenés que hacer. Una de las cosas es enseñarle a que guarden
todas las cosas que figuran en este libro, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno se tiene que consolidar, fortalecer y ser de bendición, pero conociendo a Jesucristo y viviendo como Él vivió. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Hay un ejemplo que está en Eclesiastés, y lo vamos a buscar. Eclesiastés, en el capítulo 11, en el versículo 6. Mira lo que dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Este versículo nos da una idea de que, mira, vos tenés que predicar, yo tengo que predicar la palabra, pero no me tengo que quedar solamente con guardar la semillita ahí a la mañana, no. A la tarde hay que ir y volver a regar, hay que ir a trabajar, ¿no es cierto? ¿En qué? En eso que vos sembraste. Es una responsabilidad que tenemos y no sabemos si va a salir algo bueno o no, pero hay que trabajar para después poder disfrutar de ese fruto. Recuerdo hace muchos años atrás, en la iglesia éramos muy poquitos, muy pocos. Y hemos trabajado y la iglesia fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y hemos llegado a tener mucha gente. Y hemos también visto momentos complicados donde por pecado, por dificultades, por un montón de cosas, la iglesia ha mermado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hay que seguir trabajando. Hay que seguir anunciando el mensaje de salvación. Hay que seguir corrigiendo las cosas que tenemos que corregir. Hay que seguir trabajando en la vida de personas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad como pastores, pero también como hermanos. Y es una responsabilidad de todos, de estar trabajando en la vida de los otros. ¿Sabes cuántos versículos hay en la Biblia que mencionan, dice, unos a otros? Ayudándonos unos a otros, soportando unos por otros, orando unos por otros. Hay un montón. Y a veces no lo hacemos. Y es importante que tengamos en cuenta esta tarea que tenemos como iglesia. No es solamente sembrar, sino hay que seguir trabajando. Hoy es el día del trabajador. Hoy es primero. Ayer es el día del trabajador. Pero cuando uno dice, es mi día, ¿por qué? Porque trabaja, porque trabajó, porque hizo un esfuerzo. A veces vemos a otros que no hacen nada y dicen, bueno, yo soy trabajador y de este grupo y de aquel grupo, pero no trabajan nunca. Cuando uno trabaja, ¿saben qué pasa? Después del trabajo uno puede disfrutar de lo hecho. Cuando uno llega a fin de mes recibe su salario por haber trabajado. Si uno trabaja la quintita que tiene al fondo, pasa el tiempo de cultivar y trabajaste todo eso, y cuando tenés el fruto lo podés disfrutar. En casa tenemos mandarina, tenemos ciruela, tenemos limones, tenemos un montón de cosas. Pero hay trabajo, hay que estar fumigando, todo eso. ¿Para qué? Para después poder disfrutar de todos esos frutos. Ahora, en la iglesia pasa lo mismo. Dios nos da una responsabilidad de estar trabajando para poder disfrutar después de todo eso. Pero a veces no hacemos nada y queremos disfrutar de lo que otro hizo. Y no es así tampoco. Hay que disfrutar del trabajo que uno hizo y ser de bendición compartiendo con otros. Pero disfrutar de esas posibilidades demanda esfuerzo, demanda tiempo. ¿En quién? En personas. Y es necesario que tengamos ese esfuerzo en personas, porque somos parte de esta iglesia, como somos un cuerpo, como mencionamos en el capítulo 4 del libro de Efesios. Pero déjame compartirte algo más. Ahí estamos. Decíamos que la cabeza es Jesucristo. Sí, y Él es la autoridad. Él es la autoridad. A veces nosotros pensamos que los pastores son la autoridad. Los pastores son la autoridad en una iglesia local. Pero en la iglesia universal que estamos hablando, Jesucristo es el pastor de pastores. Es el rey de reyes. Es el yo soy.
Es aquel que tenemos que mirar y tratar de imitar y seguirle. A Él. ¿Por qué? Porque los pastores tienen errores, tienen falencias, los diáconos y un montón de gente. Leía estos días en el WhatsApp, ¿no es cierto? Mandaron un ejemplo y dice que Einstein estaba con un grupo de sus alumnos y estaba haciendo la tabla de 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, y fue así hasta 9 por 10, y en vez de poner 90 puso 91. Y empezó a charlar y con los alumnos, y mientras charlaba se empezaron a reír todos. ¿Por qué? Porque se había equivocado, en vez de poner 9 por 10, 90, dijo 9 por 10, 91. Entonces él, después que se callaron todos los alumnos, ¿qué hace? Dice, ¿saben qué? Dice, ustedes me marcan un error, pero no vieron mis 9 aciertos. No me felicitaron por los 9 aciertos, sino marcaron mi error. Muchas veces somos así nosotros, vos y yo en la iglesia. Marcamos los errores de los hermanos, pero no vemos los aciertos, no vemos las virtudes. Es más fácil criticar a decir, mirá las cosas que hizo, qué bueno. Estaba en el velorio de un pastor y cuando escuchaba decía, ¿qué cosa? ¿No se tiene que morir el pastor para que le digan cosas lindas? Y no es así. O cosas que hizo buenas, no debería ser así. Pero con un hermano pasa lo mismo. ¿Cuántas cosas buenas tiene el hermano y a veces no le valoramos lo que hace, no valoramos lo que hace? Sino que marcamos las cosas malas que hace. Es un desafío para cada uno de nosotros tener en cuenta que cada uno tiene una responsabilidad y hacerlo lo mejor posible para Dios es lo que tenemos que tratar. Jesucristo es la cabeza, pero también es aquel que ayuda y que nos da posibilidad de accionar. Nos ayuda permanentemente, en todo momento. Y nos da esa capacidad de reaccionar con esas fuerzas que vienen de parte del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Jesucristo es el único que puede hacer eso. El que nos da esa posibilidad de restaurar si estamos caídos, en falta, de restaurarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos como verdaderos cristianos. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira, Dios te dice a vos y a mí que somos parte de esta iglesia. Hoy somos parte de Juncal. ¿Qué? Que no dejemos de predicar el Evangelio. Que no dejemos de enseñar a la gente el mensaje de salvación. Que vivamos fielmente. Cada uno, vivamos fielmente como verdaderos hijos. ¿Por qué? Porque es lo que Él nos pide. Imitarlos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay que imitar a este Dios maravilloso. Porque Dios nos amó. Y Dios ama a todas las personas. Hoy con el tema de la pandemia que seguimos y vamos a seguir unos cuantos domingos más, la gente sigue teniendo miedo y pánico a la muerte. Y vos y yo lo que le tenemos que decir a la gente es que hay esperanza en Jesucristo. Que hay salvación en Él. Esa es la buena noticia. Que no tengan ese miedo, ese temor a la muerte, sino que tengan esa confianza a la vida eterna que solamente Jesucristo puede dar. Mira, la iglesia te da una posibilidad de tener unidad, porque el Señor nos dice que tenemos que cuidar esa unidad, que Él fue el que la hizo posible. Que tengamos dependencia, ¿de quién? Del Padre, absolutamente. No de los pastores. Hay veces hay gente que piensa y dice, el pastor dijo esto, ya palabra santa, el pastor lo dijo, y como el pastor lo dijo, ya está. No, la Biblia tiene que decirlo. El pastor se puede equivocar y podemos escuchar, y escuchamos un montón de barbaridades dentro de los mensajes hoy en día. Pero la dependencia absoluta es de Dios por medio de su palabra.
tenés que tener en cuenta que ni vos ni yo somos indispensables. Que Dios puede utilizar a otros para hacer la obra que Él quiere hacer. Pero nos da la posibilidad y el privilegio de ser parte. Algunos aceptan este compromiso de ser parte de la iglesia local y decir, yo quiero trabajar acá, quiero servir. ¿Pero por qué? Porque Dios me dio esta posibilidad. Y otros dicen, no. Y dejan esa posibilidad que Dios les da de servir. Es un privilegio que Dios nos da a cada uno. No desaprovechemos esa bendición que Dios nos da de ser parte en la obra que Él tiene preparada. Pero termino. Yo quisiera que juntos podamos ver en 1 Pedro capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 4. Mira lo que dice. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Mira, vos y yo tenemos un privilegio de recibir este regalo maravilloso que Dios nos da de ser parte de esta iglesia. De acordarnos de Jesucristo, esa piedra viva, pero también de que vos y yo podemos ser de la misma manera. Piedras vivas para otros, que vean a Jesucristo en nosotros. Que dice acá, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Una casa espiritual, una casa que busque a Dios. Un sacerdocio que acerque a las personas. ¿A quién? A Dios Padre. Vos y yo tenemos que tratar de hacer eso, de ser de bendición unos para con otros, pero también para aquellas personas que todavía no conocen a Cristo, acercarlos a Él. Mira, tiene que haber una interdependencia entre nosotros, que a veces no la tenemos, ni siquiera nos hablamos, nos comunicamos, pero tiene que haber esa unidad, porque el Señor nos dio esa unidad, para trabajar juntos, para servir juntos, para poder agradar a Dios en todo y poder llevar nuestra ofrenda a Él. Porque llega el domingo y nos juntamos en la cena del Señor a ofrecerle gratitud y a veces no le ofrecemos nada. Algún hermano que quiera orar y un clic, no hay nadie. Un hermano que quiera compartir y son 2 o 3 y son los mismos. ¿Y dónde están los demás? No, hoy son las 10 de la mañana, muy temprano, y empezamos a buscar excusas para una cosa, para la otra. ¿Cuándo le vamos a entregar nuestra alabanza a Dios? Hoy por ahí no podemos cantar por medio del Zoom, pero la realidad es que podés cantar vos en tu casa y darle la alabanza que Él se merece. Hoy podés hacer oraciones de intercesión, como lo hacemos los jueves, pero que solamente los jueves hablamos con Dios. Todos los días tenemos que hablar con Dios. Hoy no podemos tener un ministerio en cuanto a la enseñanza presencial, pero estos medios que tenemos tendríamos que explotarlos. Cada uno sacar y compartir palabra de Dios y subirla. ¿Por qué? Porque queremos compartir el mensaje. Una ayuda mutua. Ayudarnos. Gracias a Dios creo que la mayoría de los que estamos en la iglesia tenemos trabajo. Pero hay muchos que no lo tienen y es necesario esa ayuda. La ofrenda, que muchas veces mal se enseña o se pide. ¿Por qué? Porque no es que uno tiene que estar diciéndole a la gente, usted tiene que ofrendar porque Dios lo va a bendecir. No, Dios no necesita de tu ofrenda. Es algo voluntario. Pero es plata. No es plata. La ofrenda viene del corazón. Y uno puede estar sin trabajo y ofrendar muchísimo más que aquellos que ganan muchísimo dinero y ponen en la ofrenda. ¿Por qué? Por la disposición del corazón. Dios mira eso.
¿Con qué disposición estás dando? Tu tiempo, tu dinero, lo que sea. Pero termino. Un servicio santo. El servicio que vos tenés en la iglesia es porque Dios te dio ese privilegio. Y decimos santo porque es apartado especialmente para vos, un privilegio que vos tenés, que yo tengo. Y a veces no lo valoramos. La iglesia es algo muy querido por Dios. Es su esposa, es el cuerpo, es el edificio, es un ejército, es una familia. Dios lo muestra de muchas maneras para que vos y yo nos demos cuenta qué importante que es la iglesia. Y qué duro es que a veces algunos no valoren eso. Animémonos como iglesia a trabajar. En primer lugar por nuestro Dios, porque Él se merece eso, porque hizo tanto por nosotros. En segundo lugar, por nuestros seres queridos, porque se merecen la salvación también. Y hay que seguir anunciando y predicando el Evangelio. Pero en tercer lugar, por aquellos que ni siquiera conocemos, que también merecen la salvación, porque Dios se compadeció de todos, no queriendo que ninguno perezca. Él quería que todos fueran salvos, aunque no todos pueden ser salvos porque no lo quieren reconocer. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, compuesto por cristianos. Vos y yo somos parte. Animémonos en esta semana a leer esta carta de los hermanos de Éfeso y ver cuántas bendiciones tiene Dios para la iglesia, para vos que sos parte de la iglesia, para mí que soy parte de la iglesia. No mires más hacia los costados, qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, mirá hacia adelante, qué quiere Dios con vos. Porque si te hizo parte de la iglesia hoy acá en Juncal es que Él quiere algo, que hagas algo. Anímate. Anímate a obedecer a Dios y a hacer lo que Él te pide. Si es servicio, en servicio. Si es algún ministerio, utilizá todo lo que vos tengas a tu alcance para cumplir el ministerio. Esa función, esa tarea. Lo que Dios te muestre que tenés que hacer, hacelo según tus fuerzas. Porque la iglesia necesita eso. Hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar en unidad. Que el Señor nos bendiga. Que podamos pensar en todo esto. Se hizo corto. Faltan algunas cosas más para valorar, para evaluar y para pensar en cuanto a la iglesia. Que si Dios lo permite vamos a seguir viendo en los próximos domingos. Que el Señor te bendiga, que nos bendiga. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo estudiando la palabra de Dios. Hay otras actividades que después las vamos a ver, pero especialmente queremos invitarte a que pienses en todo esto que hemos compartido en esta mañana. Amén.